Amén. Gloria al nombre de Jesús. Sean bienvenidos todos a mis hermanos y amigos al canal de YouTube donde estamos transmitiendo la palabra del Señor Jesucristo. Les recordamos a todo aquel que vea el video del mensaje del Señor Jesucristo que se suscriban al canal, le den a la campanita para que automáticamente el Señor mande a dar un mensaje, sea llegándole la palabra del Señor automáticamente. Amén. Entonces vamos a proceder de una vez a deleitarnos con la maravillosa reflexión que el Señor, amén, nos ha dado. Amén. En este caso vamos a iniciar en Lucas 6:46. Amén. Vamos a leer solamente esa parte, ¿verdad? Ese versículo de Lucas 6:46, es donde vamos a tomar la parte para iniciar el mensaje. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su maravillosa palabra. Padre eterno, Padre celestial, bendito Rey de gloria, te damos gracias en este momento, Padre amado, por tu palabra, por este día maravilloso que nos permitiste, oh Rey de gloria, terminar nuestra labor, hacer nuestras funciones. Gracias te doy por aquellos oyentes que van a leer tu palabra, a escuchar tu mensaje, Señor. Anímale todo el tiempo a buscar tu palabra, Señor Jesús de la gloria. Así como un día usted hizo con nosotros, Padre amado, y sigue haciendo. Gracias por hablar a mi vida primeramente, Rey de gloria. Gracias te damos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Toma sus asientos, hermano. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como leímos anteriormente en Lucas 6:46, donde dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Gloria al nombre de Jesús. El Señor está preguntando: ¿por qué me llamas Señor? Amén. Y no hacéis lo que yo digo. Gloria al nombre de Jesús. Y le he puesto como tema: ¿por qué me llamar Señor, Señor? Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué le puse yo, amén, ese tema? El Señor me motivó ahí. Bien, recuerden que primeramente el Señor nos habla a nosotros cuando nosotros, amén, leemos su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y a mí esta parte me impactó porque en realidad fue en un tiempo donde yo, amén, me descuidé de la lectura. Gloria al nombre de Jesús. En un momento dado, de repente se le va a usted y el deseo de orar. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y de repente solamente nos tiramos así en la cama y decimos: gracias, Señor, amén, por este día. Y simplemente así nos tiramos. Amén. Pues bien, yo viví un momento así también. Amén, donde solamente, ¿verdad?, de un momento me tiraba así y no leía la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y de repente tampoco oraba lo que debía. Amén. Y un día, amén, digo: gracias, Señor, por este maravilloso día. Amén. Es donde el Señor habló a mi corazón y dice: ¿por qué me llama el Señor, Señor, si no hace lo que yo digo? Amén. Si yo te digo, escudriñar las escrituras, amén, porque ahí es donde está la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Si yo te digo que hay que orar, que hay que buscar mi rostro, y no hace lo que yo digo, amén. A mí me impactó porque, a mí, como usted comprenderá, mi querido hermano y amigo, yo sé que no solamente a mí me ha sucedido eso, incluso a muchos les sucede todavía, donde decimos: Señor, Señor, pero no hacemos la voluntad. Solamente del labio decimos: Señor, Señor. Como en aquel tiempo el Señor dice en Isaías: este pueblo del labio me adora, pero su corazón
está bien lejos de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Así pasó en un tiempo en mi vida y así están pasando mucho en estos tiempos, donde dicen al Señor Jesucristo, Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor dice. Amén. El Señor mandó arrepentirse, convertirse, bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de pecado, pero usted dice Señor, Señor, pero no hace lo que el Señor mandó en su palabra. De repente el Señor mandó a que viviéramos una vida apartada, gloria al nombre de Jesús, una vida en santidad agradable al Señor, y de repente nosotros no hacemos lo que el Señor dice. Amén. Pero sí, cuando hay un problema, amén, clamamos, Señor, Señor. Y el Señor en su misericordia así nos responde a nosotros las oraciones que hacemos. Amén. Pero automáticamente el Señor nos saca del problema. Se nos olvida que clamamos, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Le clamamos y Él nos respondió, pero no hacemos su voluntad. Amén. Pregúntese usted si en verdad usted dice el Señor, Señor, pero hace la voluntad de Cristo. Santo. ¿Busca usted el Señor? ¿Ora usted de repente en su casa un momento? ¿Cuánto tiempo saca de su palabra para usted, verdad, llenarse de su palabra, para usted tener conocimiento de la vida eterna, dado que sin esta palabra nadie podrá llegar allá al cielo? Amén. Y mirando de repente que en Mateo, amén, 9:35, el Señor Jesucristo dice su palabra, recorría, amén, todas las sinagogas, amén, de ellos, verdad, predicando, verdad, el evangelio del reino de los cielos. Amén. Dice su palabra. Él andaba todas las ciudades y sinagogas. Amén. Pero no solamente predicando el evangelio del reino, sino sanando todas enfermedades y dolencias. Podemos ver hoy en día que hay muchas personas, amén, el Señor, verdad, en su misericordia le quita su dolencia y sus enfermedades. Amén. Amén. Pero no buscan del Señor, solamente lo dicen de labio, reconocen que Él es el Señor, pero no toman una actitud, amén, de buscar su rostro y su presencia. El Señor predicaba, amén, el reino de los cielos, amén. El Señor nos mandaba, verdad, a que buscáramos su presencia. Pero no solamente eso, hay un versículo, gloria al nombre de Jesús, donde a mí, amén, me impactó, que el Señor predicó, amén, sin más, amén, en esta parte, el Señor dice en su palabra, en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y óigame lo impactante, dice, para que haya descanso para vuestra alma. Amén. Pero ¿qué es el yugo? Amén. Que el Señor manda que llevemos. ¿Cuál es? Lo que Él predicaba sanando, amén, y predicando el reino de los cielos, y nos manda a que llevemos el yugo, amén, para que tengamos nosotros en nuestra alma descanso y paz. ¿Se ha preguntado usted por qué usted busca tantas cosas en este mundo, donde usted se va de un lado a otro, de una fiesta a otro, buscando vicios? De repente la mujer es de hombre en hombre, el hombre de mujer en mujer, porque no ha aprendido a llevar el yugo del Señor Jesucristo, amén, y imitarlo a Él, que Él es manso y humilde de corazón, y entonces vendrá refrigerio en nuestra alma. Cuando usted y yo empezamos a dar el primer paso de convertimiento, empezamos a bautizarnos, amén, en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados, entonces empieza el Señor Jesucristo a darnos refrigerio en nuestra alma. Amén. Empieza usted a entender que usted no necesita, amén, de una fiesta, usted no necesita, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, de un alcohol, usted no necesita, mi amado amigo, mi amado hermano, de ninguna cosa en el mundo más que la presencia del Señor Jesucristo. Pero algo impactante, ¿verdad? Que a mí me llenó mi corazón de alegría, mi alma se regocijó en la presencia del Señor Jesucristo, que nosotros debemos de imitarle a Él. Amén. Amén.
Me trae a memoria, amén, un amigo y hermano, un gran amigo y apreciado, amén, que se llama Julio, bendito sea el nombre de Jesús, amén, que él me llama y me pregunta y me dice, hermano, amén, le quiero hacer una pregunta. Amén, digo, dígame hermano. Dice, amén, en mi casa, amén, de mi padre hacen fiestas y me invitan, pero yo sé que esas cosas no le agradan al Señor. Yo sé que a Dios no le agradan esas cosas y no voy a ir más. Amén. Eso se llama usted llamarle a nuestro Señor Jesucristo Señor, Señor, y hacer su voluntad. Usted sabe que eso no es agradable para el Señor. Amén. En su vida debe haber un cambio que impacte a la humanidad, aleluya, que impacte a tu familia, que impacte a tus amigos, Señor, que impacte a tus vecinos. Amén. Y más que todo, que tu vida sea impactada, cambiada totalmente. No podemos hacer como el Señor mandó a los 70. Bendito sea el nombre de Jesús, y lo mandó 35 grupos de 2 en 2, y ellos fueron, amén, y hicieron proezas, gloria al nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y regresaron y dijeron, Señor, aún los demonios se sujetaban en tu nombre, amén. Pero el Señor le dice que no se alegraran por eso, sino porque que su nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Pero eso no se gana, mi hermano, viviendo como usted quiere vivir. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Debemos de nosotros renunciar a esas cosas que a Dios no nos agrada, para poder nosotros decirle, Señor, Señor, sí estoy haciendo tu voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo sorprendente, ¿verdad?, que el Señor andaba, como dice su palabra, haciendo proezas, amén, y mirando ellos que él hacía todo eso, y muchos, amén, decían, Señor, amén, pero no lo decían de corazón, le hacían para, dice la palabra, para hallar algo en él, para acusarle. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Como hoy en día puede haber muchos buscando, muchos van a mirar lo que sucede en la iglesia, muchos van a observar a los hermanos cómo están viviendo, amén, pero en su corazón no hay un convertimiento, no hay un cambio, no están buscando al Señor para decirle, Señor, salva mi vida, sino buscando para poder el pretexto. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquel hombre, bendito sea el nombre de Jesús, que haga la voluntad de Dios. Oiga lo que el mismo Jesucristo dijo, amén, en el mismo Lucas 47, bendito sea el nombre de Jesús, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, dice, indicaré a quién es semejante. Amén. Dice que todo aquel que viene a mí, amén, supone que si usted y yo escuchamos la palabra, amén, le decimos, Señor, tú eres mi Salvador, sabemos que Él es el único Salvador, que Él es el único Redentor, que Él es el único camino a la vida eterna. Entonces, si usted toma esa decisión, mira lo grandioso que el Señor dice para todos aquellos que tomamos el camino hacia la salvación. Dice que el que oye mi palabra, bendito sea el nombre de Jesús, dice que el que viene a mí y oye mi palabra, pero no solo dice que oye mi palabra, porque hay oidores de la palabra y no hacedores de ella. Dice que el que viene a mí y oye y hace, amén. Es muy importante resaltar que el que oye y hace, amén, no es solamente ir y sentarse y luego irse y seguir igual su vida como si nada hubiese sucedido, como si nadie le estuviera hablando, como que si fuera un hombre que le habló. No, usted le habló el Señor Jesucristo, el mismo Dios. Aleluya. Le habló, cambia, deja esto, deja aquello, amén. Y usted debe de hacer como dice la palabra. Si usted hace lo que el Señor dice, oiga lo que dice el Señor, ¿a quién es semejante o somos semejantes? Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó. Gloria al nombre de Jesús. Vuelvo y le repito, cavó y hondó. Quiero resaltar esas dos partes. Dice, y puso el fundamento sobre la roca.
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Amén. Pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Oigan lo impactante que a mí me sorprende. Dice que cuando al edificar una casa, dice que cavó y hondó. Amén. Para cuando vengan los ríos, los problemas, usted y yo, para que no seamos derrumbados, debemos de leer la palabra, pero no solo leer, profundizar en la palabra, profundizar en las cosas del Señor. Cada vez que usted profundice y profundizamos en las cosas del Señor, cuando vengan los problemas, no nos van a mover, porque estamos fundados sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos de afincarnos, gloria al nombre de Jesús, no conformarnos solamente con leer un versículo. No solamente orar así, gracias Señor, como en un tiempo yo hice, como le dije al principio. No. Hay que sacar tiempo para escuchar la voz de Dios, para que Dios te hable en el corazón. Amén. Para que Dios te administre. Amén. Para que llore en su presencia. Amén. Para que tú seas una persona que dé ejemplo, porque Gloria el Señor está en tu vida. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay una parte que no es muy alentadora, y es para aquel hombre o mujer que dice la palabra en el 49, el que oyó, ese oyó también. Dice, y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Amén. Dice que este también oyó y no hizo. Amén. Dice que fundó su casa sobre la tierra sin fundamento. Dice, contra cuál el río vino también y dio con ímpetu. Gloria a Dios. Pero grande fue su ruina. ¿Por qué? Grande fue su ruina. Porque este oyó la palabra del Señor Jesucristo, vio que el Señor llamó a arrepentimiento. Arrepiéntete. Bendito sea el nombre de Jesús, conviértete. No, yo estoy bien así, yo no hago nada malo, yo simplemente una cervecita. De vez en cuando que digo una palabrita ahí, que de repente al amigo le digo su palabra hasta del mal, como dice en mi país, que se va a morir. Amén. Y el Señor te manda a que dejes esas cosas, a que te aparte. Amén. Pero de igual forma, la persona oyó la palabra, pero no hizo, no vivió, ¿verdad? Pero de repente también ese otro que dice, Señor, Señor, porque oyó la palabra. Amén. Pero no la hizo. Claro, amén. O sea, no puede decir Señor, Señor, porque él no hizo. Y así el Señor se la pasó en aquel tiempo predicando su palabra, aún viendo ellos todas las cosas, sanando a los enfermos, aún en el mismo, amén, capítulo del 6, el Señor ahí sanó a un hombre con la mano seca. Amén. Y ellos estaban acechando, ellos estaban recogiendo las espigas en un sábado, y de repente estaban diciendo, mira, ellos están haciendo cosas que no se deben hacer los sábados. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos estaban buscando la forma, aún sabiendo a quién le estaban hablando. Amén. Y el Señor en su palabra les respondió en Lucas 6:5. Le dice, aleluya, el Hijo del Hombre, gloria al nombre de Jesús, es Señor aún del día de reposo. Ellos no entendían que el día de reposo era Jesucristo, que el sábado representaba, amén, el Señor Jesucristo. Cuando Él decía en su palabra, venid a mí todo lo que está cargado y cansado, porque yo lo haré descansar. De repente la persona se puede coger el sábado sin trabajar y se cansa más que trabajando. Él ni siquiera descansó. Mira, usted coge un día de la semana para descansar y no descansa. Se cansa más, su mente se perturba más. Sí. Y al otro día no quiere ni trabajar porque está cansadísimo. Amén. Y ellos no entendían, gloria al nombre de Jesús, que representaba el sábado al Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Ahí es donde usted y yo descansamos, ahí es donde usted y yo lloramos, ahí nosotros presentamos nuestros problemas, le decimos, oh mira Señor, me está pasando esto y aquello, oh mira Señor, mira mis hijos, mira mi esposa de repente, mira mi esposo, o mira el hermano, o mira el amigo, mira el vecino, obra Señor en su corazón, pero es porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Es el que oye y hace. Mira algo impactante de un personaje en la Biblia que es el apóstol Pablo. Cuando perseguía a la iglesia, de repente el Señor lo tumbó de su caballo. Amén. Le llamó Saulo, Saulo. Amén. Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Amén. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. Pero lo impactante fue que de ahí en adelante, si usted se da de cuenta, él empezó a predicar la palabra del Señor, donde él pudo decir, Señor, Señor, amén. Él pudo decir, Señor, ¿quién eres? Él lo reconoció como Señor porque hizo lo que Dios le mandó, amén. De repente nosotros, amén, decimos Señor, Señor, y a veces no hacemos la voluntad de Dios, pero decimos Señor, al orar, no, sí, Jesús es mi Señor, pero no hacemos la voluntad de Dios. Amén. Se nos hace difícil aún en el caminar con el Señor. Aparecemos muchos que no queremos hacer la voluntad de Dios. Oh, ¿cómo así? Usted me dirá. Mire, de repente, como me pasó a mí en un tiempo, yo no quería leer en ese tiempo. Y yo sé que no soy el único. De repente se me fue el ánimo de orar. Amén. Pero decía Señor, Señor. Pero había que hacer la voluntad de Él. Esto no es por ánimo. Esto no es que si quiere usted que yo debo obedecer al Señor para ver la gloria de Dios en mi vida. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque, óyeme, cuando usted y yo hacemos la voluntad del Señor y empezamos a vivir la vida agradable a Dios, llevando el yugo, imitándolo a Él, siendo manso y humilde de corazón, ¿verdad? Nosotros haciendo la voluntad en todo el tiempo. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 6:18, amén. Cuando usted y yo procedemos y hacemos la voluntad del Señor y vivimos esa vida, amén, como el Señor manda, dejando de esas cosas, dejando de aquello y poniendo de esto de Dios y poniendo de esto del Señor y quitándolo del mundo y quitando cosas del mundo y poniendo del Señor. Entonces el Señor dice en su palabra, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Óyeme, esto lo dice el Señor Todopoderoso. Amén. Dice el Señor Jesucristo que nosotros le seremos por hijos y Él nos será por padre. ¿Pero cuándo? ¿Cuando usted haga la voluntad suya? No. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, es donde pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Cuando empezamos, amén, a alabarle, no como dice allá en Isaías, de labios. No, de corazón, como dice su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra del Señor. Entonces le seremos como hijos, amén, y hijas, y entonces Él será vuestro Padre. Pero es el Señor Todopoderoso que lo dice. No es una opinión mía. Amén. No es lo que yo le estoy opinando. Bendito sea el nombre de Jesús. No es que yo le estoy diciendo que tal vez. Amén. No es eso. Amén. Y para irle concluyendo, bendito sea el nombre de Jesús. Es importante, bendito sea el nombre de Jesús, saber nosotros que si nosotros no tomamos la decisión, mire, si usted está viendo este mensaje y usted no está haciendo la voluntad del Señor, y todo el mundo le pide al Señor, todo el mundo tiene necesidades, y está bien que le pidamos al Señor, pero hacer la voluntad de Dios también es bueno, es lo que está verdaderamente bien, para que pueda venir en su vida y en la mía tiempo de refrigerio en nuestra alma. Es donde vamos a sentir paz en nuestra alma. Amén. Cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, no la suya y la mía. Amén. Sino la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Amén. Y algo para concluir, es algo maravilloso esta parte donde dice en Romanos 14:11, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, amén, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará
a Dios. En aquel tiempo, todo el mundo va a arrodillarse ante la presencia del Señor Jesucristo. Ahora, asegurémonos de que estemos listos para ese día. Si no hemos dado el paso necesario a obedecer la palabra de Dios, quiero darle una terrible sorpresa o noticia. Se va a quedar o nos quedamos si no nos preparamos. Amén. Es tiempo de prepararse, de ir, amén, yendo paso a paso, gloria a Jesús, tomando el paso de arrepentimiento, de bautismo y empezar a vivir una vida agradable a Dios, para que le diga, amén, Señor. Le concluyo con esta parte, dice donde empecé: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Usted sabe lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿por qué no lo hace? Y así le puede decir: Señor, Señor, y ha hecho la voluntad del Dios Todopoderoso. Espero que esta palabra sea de bendición, así como fue para mi vida. Que sea el Señor Jesucristo hablándole a su corazón, a su vida, que tome un paso hacia adelante, que esto es para valiente, pero lo grande es que no es con nuestra fuerza, es con la de nuestro Señor Jesucristo que seguimos hacia adelante. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Gloria al nombre de Jesús.